Mi sobrino me pilló jugando conmigo misma. Cuando estaba sentada a la esquina de la cama, él abrió la puerta, entró, y no creerá lo que pasó después. Enseguida le cuento cómo sucedió todo. Era uno de esos días comunes, en los que el tiempo parecía detenerse y la casa se sumía en un tranquilo letargo. Los rayos dorados del sol de la tarde se filtraban por la ventana, llenando cada rincón con una calidez que envolvía el ambiente, como un abrazo acogedor. Era un día perfecto para desconectar del mundo y disfrutar del silencio. Mark, mi sobrino, había salido a hacer algunas compras, dejándome sola con la paz que tanto disfrutaba. Estos momentos de soledad siempre habían sido un pequeño lujo para mí. Tenía tiempo para pensar, reflexionar y dedicarme a esas pequeñas cosas que me hacían sentir en calma. Sin embargo, ese día algo diferente surgió dentro de mí, un impulso sutil pero poderoso, como si una parte olvidada de mí misma despertara. Déjenme decirle que mi sobrino Mark era el tipo de hombre que difícilmente pasaba desapercibido. Su presencia llenaba la habitación como un rayo de luz en un día nublado, irradiando una energía tranquila pero poderosa. Él tenía esa clase de atractivo, que no solo se veía, sino que también se sentía. Su cabello, siempre perfectamente despeinado, le daba un aire de despreocupación encantadora, mientras que sus ojos, de un tono profundo e hipnotizante, parecían contener secretos que solo unas pocas personas privilegiadas podían descubrir. Era apuesto, sí, pero su encanto iba mucho más allá de su apariencia. Había algo en su forma de caminar, en la seguridad de sus movimientos, en cómo sonreía ligeramente al hablar, que hacía que cualquiera se detuviera a observarlo. Tenía esa mezcla perfecta entre elegancia natural y una chispa de rebeldía, que lo hacía irresistiblemente interesante. Además, su amabilidad era tan auténtica, que desarmaba incluso a los corazones más cautelosos. Era el tipo de hombre que te escuchaba con atención, que recordaba pequeños detalles de conversaciones olvidadas, y que tenía el don de hacerte sentir como la persona más importante del mundo cuando te miraba. Cualquier mujer, sin duda, notaría todo esto en él. Pero lo que realmente lo hacía especial era la manera en la que parecía no ser consciente de su propio magnetismo. Esa humildad, ese equilibrio entre fortaleza y sensibilidad, era lo que lo convertía en un hombre único. Mark no solo era apuesto, era inolvidable. Bueno, al encontrarme sola, yo caminé por la casa sin rumbo fijo, dejándome guiar por el instante, hasta que terminé en el dormitorio, un lugar para mí, lleno de historias, risas y memorias compartidas. Me senté en el borde de la cama, cerrando los ojos por un momento, permitiendo que el peso del día se deslizara lejos de mis hombros. Al apoyar mis manos sobre la suave colcha tendida en la cama, una sensación de paz y calidez me invadió. Fue como si ese espacio, lleno de vida y recuerdos, me recordara quién era, y cuánto había en mí, que aún quedaba por descubrir. Mi mente comenzó a vagar, no pensabas en sueños o planes, sino que había un deseo profundo de reconexión, conmigo misma y con la esencia de todo lo que hacía que mi vida tuviera sentido. No era un momento ordinario, era una pausa necesaria, una oportunidad para reconectar con mi propia humanidad, con aquello que a veces se pierde entre la rutina y los días interminables. Allí, en el silencio, no estaba sola, estaba conmigo misma complaciéndome. En ocasiones, por las tardes, cuando estaba sola en mi habitación, me perdía en pensamientos apasionados sobre mi sobrino Mark. Esto puede sonar loco, pero yo pensaba en sus manos sobre mí, en la forma en que me miraba, con tanto deseo y anhelo. Y en ese momento de tranquilidad, también me permití disfrutar de esos pensamientos, y podía sentir cómo mi propio deseo crecía. Yo estaba tan perdida en mis pensamientos, que no escuché el leve crujido de la puerta al abrirse, ni tampoco el sonido de los pasos de mi sobrino Mark, mientras avanzaba por el pasillo. Yo me sobresalté al oírlo llamarme detrás de la puerta, y dijo: «Tía, he vuelto». Pero ya era demasiado tarde para detener lo que yo estaba haciendo. Justo en ese instante, una oleada de delicia recorrió mi cuerpo. Mi corazón se aceleró, atrapado entre la euforia de haber sido descubierta y la emoción del momento. Sé que debería haberme detenido, lo sabía, pero los sentimientos me dominaron, y seguí adelante con mi juego, deseando saborear las sensaciones que me envolvían. Y justo entonces, fue cuando la puerta se abrió, y allí estaba Mark, con bolsas de supermercado en las manos,
y tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa de cómo me encontró. Les cuento que el tiempo pareció congelarse cuando nuestras miradas se encontraron. Yo estaba atrapada en un momento vulnerable. Mis mejillas se sonrojaron de vergüenza, y quizás, con una pizca de euforia por dentro. Yo abrí la boca para intentar explicar, pero las palabras me fallaron. El silencio de ese momento parecía eterno entre nosotros, lleno de una mezcla de sorpresa, y algo más, era algo eléctrico. Mark no se movió, y yo no sabía si debía resguardarme, o abrazar la ternura de la situación. La expresión de su rostro pasó de la sorpresa a una ligera curiosidad, y la vulnerabilidad en mis ojos pareció encender algo fuerte dentro de él. «Perdón, tía, no quise interrumpirte», dijo Mark finalmente, con la voz baja y un poco entrecortada. «Solo volví para tomar algo de aquí de la habitación, antes de cocinar la cena». Sentí una oleada de calor recorrerme, al darme cuenta de que este momento podría llevarnos por un camino que ninguno de los dos había anticipado. Entonces, mi vergüenza se desvaneció, reemplazada por unas ganas abrumadoras de conectar, pero con él. Yo empecé a hablar, y le dije, «Tranquilo, sobrino, no pasa nada. Tal vez podrías unirte a mí», sugerí suavemente, mi voz apenas por encima de un susurro, como probando las aguas. Fue ahí, cuando una mezcla de sorpresa e intriga cruzaban por su rostro. Por un momento, Mark dudó, y pude ver cómo las ruedas giraban en su mente. Esta no era una conversación que hubiéramos tenido antes. Sin embargo, la química entre nosotros siempre había sido innegable. Mark se acercó, dejando las bolsas de la compra en el suelo, sin apartar los ojos de los míos. «¿Estás segura?», preguntó, con su voz baja, cargada de una mezcla de ganas y preocupación. Yo dije sí, y al mismo tiempo asentí con la cabeza, sintiendo como mi corazón se aceleraba ante la perspectiva de compartir este momento inseparable con él. Yo quería invitarlo a mi mundo, explorar juntos las profundidades de nuestras pretensiones. Lentamente, él se acercó y se arrodilló al lado de la cama. Su expresión se suavizó mientras observaba la escena de mi juego frente a él. La vulnerabilidad que inicialmente me había hecho sentir expuesta, de repente, se transformó en una experiencia compartida. Pude ver el hambre en sus ojos, un reflejo del anhelo que se había acumulado entre nosotros con el tiempo. «Siempre quise explorar este lado tuyo», mi sobrino Mark admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. El aire parecía cargado de electricidad cuando extendió la mano para tocar mi brazo. Eso encendió cada terminación nerviosa de mí. Me incliné hacia él, sintiendo una mezcla de comodidad y seguridad, a pesar de la incomodidad inicial de la situación. Se acercó suavemente, sus manos explorando todas mis curvas, con una ternura que hizo que mi corazón se acelerara. Comenzamos a redescubrirnos el uno al otro, despojándonos de las capas de la rutina que habían embotado nuestra conexión con el tiempo. Me sentí viva mientras jugábamos juntos. De verdad que, el mundo a nuestro alrededor se desvanecía con cada pieza que movíamos. Cada toque sinfónico se sentía amplificado, como si estuviéramos despojándonos de los años de familiaridad, para revelar el calor que siempre había estado ardiente bajo la superficie. Nuestros juegos se hicieron más profundos, llenos de anhelo y ganas, cada uno reavivando la chispa que nos había unido en primer lugar. Sentí una oleada de calidez, mientras dejaba sus marcas en mi nuca, enviando escalofríos a través de mí. «Eres hermosa», él susurró, con una calidez que parecía derretir la distancia entre nosotros, su voz acariciando mis sentidos como una brisa suave y reconfortante. La habitación se llenó de una atmósfera que parecía sacada de otro tiempo, de un lugar donde los sentimientos eran más intensos y la conexión más profunda. Cada gesto, cada mirada, nos envolvía en una danza sutil y armoniosa, donde no hacían falta palabras para entender lo que el corazón quería expresar. Era como si cada toque suyo despertara un recuerdo, una emoción escondida que ahora se revelaba con fuerza. Me dejé llevar por la ternura de sus caricias, esas que parecían recorrer no solo mi piel, sino también las memorias compartidas, cada momento que habíamos construido juntos. Sus manos, firmes pero gentiles, seguían un mapa invisible, trazando un camino lleno de complicidad y confianza, descubriendo matices que habíamos olvidado en la rutina de los días. Las risas comenzaron a mezclarse con susurros, creando un lenguaje propio que solo nosotros entendíamos.
En ese instante, el tiempo se detuvo, y el mundo exterior desapareció, dejando solo la sensación de que estábamos encontrando algo valioso, algo que siempre había estado ahí pero que ahora brillaba con más fuerza que nunca. Era un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado y de todo lo que aún quedaba por descubrir juntos. Y con cada segundo que pasaba, nuestros corazones parecían latir al unísono, como si una fuerza invisible los guiara hacia una conexión más profunda. Era como si estuviéramos quitándonos velos, que durante años habían oscurecido lo que realmente éramos el uno para el otro. En ese instante, me sentí vista, comprendida, y por primera vez en mucho tiempo, completamente viva. El aire estaba cargado de emoción, y cada gesto, cada mirada compartida, decía más que 1000 palabras. Poco a poco, las barreras que nos habían mantenido en una rutina fría y distante, comenzaron a desmoronarse. Había algo nuevo en el aire, una chispa que no queríamos dejar escapar. «Quiero explorar todo este juego contigo», murmuré, buscando en sus ojos una respuesta, una señal de que también él sentía lo mismo. Su cabeza se inclinó en un leve asentimiento, y sus ojos brillaron con una mezcla de determinación y ternura. En ese momento supe que estábamos listos para enfrentarlo juntos, para redescubrirnos como las personas que siempre habíamos sido en el fondo. Era como si el tiempo hubiera esperado este momento, como si todo lo vivido nos hubiese llevado a esta oportunidad de sanar y crecer. No era solo el inicio de un nuevo capítulo, sino la confirmación de que, al dejar atrás nuestras inseguridades, éramos capaces de crear algo mucho más grande. Las manos de Mark se posaron firmemente en mi cintura, atrayéndome hacia él, con una naturalidad que parecía casi instintiva. Nuestros cuerpos comenzaron a jugar juntos, en un compás perfecto, como si hubieran esperado este momento para sincronizarse. Había una calidez en su abrazo, un refugio que encendía en mí, algo más profundo que cualquier emoción pasajera, un sentimiento de conexión que trascendía palabras. La atmósfera se llenó de una energía indescriptible, una mezcla de risas suaves y susurros que parecían sellar nuestra complicidad. Cada gesto, cada mirada intercambiada, era una promesa silenciosa de seguir construyendo algo más fuerte, más auténtico. No era solo un instante, era la reafirmación de lo que siempre habíamos sido y de lo que aún podíamos ser. De verdad que, el resto del mundo dejó de existir. Las preocupaciones, las dudas, las rutinas, todo quedó fuera, insignificante ante la intensidad de lo que compartíamos. Nos aferramos a ese momento, como si fuera un regalo inesperado, un recordatorio de que incluso en la cotidianidad podía surgir algo extraordinario. Con cada caricia y cada gesto, sentí que las barreras invisibles que habían crecido entre nosotros, se desmoronaban lentamente. Era como si esos muros, construidos por el tiempo y la rutina, cedieran ante la fuerza de un amor que nunca se había extinguido, pero que ahora resurgía con más vida que nunca. Las manos de Mark se deslizaron con una confianza, que solo se logra, cuando el vínculo entre dos personas trasciende el tiempo y las palabras. Había una calidez en su toque que despertó algo profundo dentro de mí, un sentimiento que había permanecido oculto bajo el peso de los días, esperando el momento adecuado para resurgir. Nuestros movimientos se entrelazaron en una danza silenciosa, cargada de una energía que parecía llenar cada rincón de la habitación. Los suaves roces pronto se convirtieron en abrazos llenos de una intensidad que hablaba por sí sola, como si nuestros corazones estuvieran escribiendo una historia que ambos conocíamos, pero habíamos olvidado cómo leer. Podía sentir el ritmo de nuestras emociones, un latido compartido, que resonaba con fuerza en la quietud de la casa. Cada mirada, cada gesto, era un diálogo sin palabras, una declaración de lo que estábamos dispuestos a compartir y a reconstruir. «Dime lo que necesitas», murmuró Mark, con una voz suave pero cargada de determinación, su cercanía provocando un escalofrío que me recorrió por completo. Su mirada, intensa y serena, parecía sostener el peso de todo lo que había quedado sin decir. Lo miré directamente, buscando la misma certeza que él transmitía, y dejé que las palabras fluyeran desde lo más profundo de mí. «Quiero vivir este momento contigo, sin reservas, sin miedos». En ese instante, sentí que todo lo que éramos, y todo lo que podíamos ser se encontraba en perfecta sincronía. En ese instante, una oleada de determinación y esperanza me recorrió. Habíamos cruzado un umbral invisible, dejando atrás las dudas y el peso de las rutinas,
que alguna vez nos separaron. Era como si el tiempo y el destino se hubieran aliado para llevarnos a este momento, un espacio donde nuestro amor podía respirar de nuevo, libre de todo lo que lo había sofocado. Mark tomó mi rostro entre sus manos, con una ternura que desarmaba, y cuando sus labios encontraron los míos, sentí como si toda la distancia emocional que nos había apartado se desvaneciera en un solo suspiro. En su mirada encontré una mezcla de certeza y vulnerabilidad que me hizo temblar, pero no de miedo, sino de emoción. Éramos dos almas redescubriendo lo que alguna vez nos unió. Cada gesto se volvió un diálogo silencioso, cada caricia una promesa renovada. Había una urgencia en nosotros, no de prisa, sino de propósito, cerrar las heridas del tiempo, reconectar de una manera que trascendiera las palabras. En ese momento, la habitación dejó de ser solo un espacio físico, y se transformó en un refugio donde nuestras emociones cobraban vida. Ya no éramos simplemente dos personas cumpliendo roles. Nos habíamos reencontrado como compañeros, como confidentes, como dos seres que habían decidido volver a apostar por un amor que nunca dejó de latir. Y mientras el aire se llenaba de nuestra risa y nuestras respiraciones entrecortadas, supe, con cada fibra de mi ser, que este era nuestro lugar, nuestro tiempo.